Ahí está. Buenos días chicos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con el desarrollo de los problemas. ¿Me están escuchando, no? Sí, profe, se le escucha. Bien, muchas gracias por contestarme. Gracias. Sí, profe, se le escucha perfecto. Bien, gracias. Muy amables. Buenos días para todos. Bueno, continuemos con el tema de los problemas, por favor. Entonces, ayer habíamos llegado, ¿no es cierto?, a plantear, hago un repaso rápido, el desarrollo referido al análisis de velocidades. Entonces habíamos dicho... Pero en general la profe Susana les da la tabla completa. Sí. ¿Bien? Claro, porque un ejemplo, yo en el trabajo, bueno, ya el año pasado me tomé la molestia y me puse, Sí. porque no estaba seguro si había que calcular, los calculé, pero en realidad estaban todos los valores y me daban todos los mismos valores, calculando Sí, nomás. y nos ha pasado a veces que hemos cometido un error de tipeo cuando hemos cargado la información y por ahí... Bien, gracias chicos por mutear. Bueno, seguimos entonces. Entonces dije que planteamos todo ayer lo referido al análisis de velocidad. Entonces fuimos colocando nuestro sistema absoluto en el punto fijo que representa al bastidor. Entonces ahí colocamos nuestro sistema absoluto. Y después vamos colocando nuestro sistema relativo, móvil, auxiliar, en un punto en función de qué otro punto nosotros queramos determinar su velocidad. De tal manera de poder utilizar lo que dice el método que estamos utilizando, que es el método del movimiento relativo. Y que nos permite desglosar un movimiento de rototraslación como la suma de dos movimientos simples y luego sumar los efectos. Entonces, de ahí surge la ecuación que estamos planteando. Velocidad de v igual a velocidad de a más la velocidad relativa de v respecto de a. Bien, entonces colocamos el sistema auxiliar en el punto A, que es un punto conocido, dijimos, y con esto pudimos plantear la ecuación que acabo de leer. Velocidad del punto B, que es el que quiero determinar, va a ser la velocidad del punto A, que en este caso vale 0, más la velocidad relativa de rotación que tiene el eslabón AB respecto de mi sistema auxiliar X1 y 1. ¿Ah? Bien. Pudimos obtener el valor de B. Ahora, una vez que obtengo el valor de B, me voy hacia el valor de C. En el valor, por lo tanto, llevo mi sistema auxiliar ahora y lo coloco en el punto B, porque es un punto del cual ahora ya conozco su velocidad. Esta velocidad va a ser la velocidad con que se traslada el origen del sistema auxiliar siguiendo una trayectoria circular con centro en el punto A. Entonces, por eso planteamos una ecuación que era la velocidad de C, la velocidad de C igual a la velocidad del B más la velocidad relativa que tiene C respecto de B. Donde velocidad de B sería cómo se traslada el origen del sistema auxiliar, como dije recién, y la velocidad de C respecto de B es la velocidad de rotación pura que tiene el eslabón BC respecto de este punto B, que lo considero como un centro instantáneo de velocidad 0. Entonces considero solamente la rotación de la barra BC alrededor del punto B. Por lo tanto, el punto C sigue una trayectoria circular y esa velocidad de rotación es
tangente a la trayectoria, que sería este vector que está acá. Bien, en esta ecuación llegamos a ver que este vector velocidad de v lo conozco todo porque lo conozco en módulo y en dirección, por lo que ya dijimos, es un vector que ya lo obtuve. Este lo conozco solamente en dirección, porque sé que este vector, velocidad tangencial, producto de omega por el radio, va a ser perpendicular al radio, o sea, al eslabón. No conozco su módulo porque no conozco la velocidad angular. Y de la velocidad absoluta de c no conozco nada. Por lo tanto, en esta ecuación, que representa un sistema de dos ecuaciones escalares, tengo tres incógnitas, por lo tanto no lo puedo resolver. De cualquier manera, vamos a reemplazar todos los vectores por lo que valen y obtener una ecuación. Entonces, como no la puedo resolver esa ecuación, debo plantear una nueva ecuación que tenga en cuenta al punto C. Por lo tanto, la única posibilidad es mirar a C como perteneciente al eslabón de balancín de salida. Porque el punto C pertenece tanto al eslabón acoplador como al eslabón balancín. Por lo tanto, ahora yo puedo mirar al mismo punto C, ¿desde dónde? Desde el punto D, que es el punto donde rota la barra balancín. Entonces llevo mi sistema auxiliar al punto D, que es el punto del cual algo conozco, que es que su velocidad vale 0, y entonces planteamos la ecuación correspondiente, que es la ecuación que tenemos planteada acá. Velocidad de C va a ser la velocidad de D más la velocidad de C respecto a D. Bueno, yo ayer les expliqué totalmente todo, y bueno, finalmente vamos a tener a velocidad de C mirada desde D y a velocidad de C mirada desde B. Esas dos ecuaciones las igualamos ahora. Entonces, igualando ecuaciones, tenemos esta que representa la velocidad de C mirada desde D y el segundo miembro de la ecuación que representa a la velocidad de C pero mirada desde B. Bien, esta ecuación vectorial la vamos a desglosar en las componentes según el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces, según el eje de las X, serán las componentes con Y, y según el eje de las Y, serán las componentes con J. ¿Ah? En este lado solamente tengo ahí, por lo tanto será 0,95 por omega D por 0,39, y cuando hagamos en Y, quiero decir, como en el primer miembro no tengo ninguna componente en J, será 0, igual a lo que tenga en el segundo miembro. Y finalmente, de cada una de estas ecuaciones puedo determinar los valores de la velocidad angular de las barras correspondientes. De la barra CB, que es la barra acopladora, y de la barra CD, que es la barra balancín de salida, que es 0,41 radianes. Bien. Ya tenemos resuelto el tema de velocidades. Vámonos al tema de aceleraciones. Para este caso, que es el caso 1, dijimos, ¿por qué? Porque, perdone que los maree así, pero quiero volver para mostrárselo. ¿Cómo nosotros estamos definiendo las velocidades de los puntos pertenecientes a los cuerpos? Acá los cuerpos son los eslabones. Y yo defino el movimiento de esos eslabones a través de dos puntos. ¿Cuáles son? Los extremos de esos dos puntos, de esos dos eslabones, el punto A y el punto B. En el caso del eslabón balancín de entrada, el punto B y el punto C, en el caso del eslabón acoplador, y el punto C y el punto D en el caso del balancín de salida. ¿Cómo están siempre estos puntos? Cualquiera sea la posición que tenga este mecanismo. Acá lo estamos analizando, algo que no dije, pero es
le hemos sacado una instantánea, una foto. Y en ese instante de tiempo, cuando el mecanismo está formando el eslabón de entrada 60 grados con respecto al eje de las X, ahí queremos determinar velocidades y aceleración. Bien. Entonces, las distancias entre los puntos correspondientes al cuerpo, a cada uno de los cuerpos rígidos, que son los eslabones, se mantienen invariables, cualquiera sea la posición del mecanismo. Por lo tanto, esto está dentro de lo que se denomina el caso 1. Por eso es que el sistema auxiliar que estamos usando, lo vamos llevando de manera que se mantiene paralelo a sí mismo, es decir, en todas las posiciones. Y en el caso que se tuviera que mover este sistema auxiliar, por ejemplo, en el caso del punto A y el punto D no se puede mover porque está tomado al bastidor, por lo tanto el sistema auxiliar no va a poder moverse, trasladarse. Pero cuando lo pongo en B, sí se puede trasladar. ¿Está bien? Porque sigue la trayectoria circular que sigue B rotando el eslabón AB respecto del punto A. En todas las posiciones que ocupe B a lo largo de esa trayectoria, este sistema auxiliar siempre se va a mantener paralelo a sí mismo. ¿Por qué? Porque yo quiero ver cómo rota esta barra BC respecto al sistema auxiliar. Acuérdense, esto era caso 1. Bien. Digamos. Entonces la ecuación de velocidad tiene dos componentes. Es decir, el punto C se mueve como se mueve el punto D, más como C se mueve con respecto al punto D. Y en el caso de las aceleraciones va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a partir nuevamente del primer eslabón, que es el eslabón AB, entonces vamos a plantear ahora la ecuación de aceleraciones. Entonces vamos a decir que la aceleración del punto B va a ser la que tiene el punto A, más la aceleración que tiene el punto B respecto del punto A. Esto representa traslación pura, que en este caso va a valer 0 porque el punto A está fijo, y esto representa rotación pura, es decir, cómo rotaría el eslabón BA respecto del punto A. Bien, como ya sabemos, y como preguntamos en el parcial, una aceleración en rotación, ¿sí? Pura, en este caso, de un punto que se mueve en una determinada trayectoria, de un cuerpo que está rotando puramente, tiene dos componentes, que serían la aceleración normal y la aceleración tangencial, dB respecto de A. Entonces la ecuación finalmente va a quedar la aceleración de B igual a la aceleración de A, de traslación del origen del sistema auxiliar, más la aceleración de rotación del sistema, de rotación del eslabón respecto al sistema auxiliar, que va a estar la aceleración normal, que va a ser el doble producto vectorial de omega por el radio, más la aceleración tangencial, que depende de la aceleración angular y del radio. Bien, de la misma manera que lo hemos hecho para velocidades, vamos a colocar a cada uno de los vectores en función de su valor, de su módulo y de su versor correspondiente. Entonces, omega, como está en la dirección del eje de la Z, estará multiplicado por el versor K, perdón. El vector posición RB de A ya lo obtuvimos con velocidades y valía lo que está colocado acá. Y el alfa es un valor que nos han dado, es el valor que debemos dar como uno de los parámetros independientes que debemos conocer para poder resolver el problema según los grados de libertad que tiene el mecanismo. Entonces, 0, la aceleración angular de la barra B debe ser conocida. Bien.
Esto es nada más que reemplazar todos estos vectores en la ecuación planteada, vectorial planteada. Entonces, básicamente vamos a reemplazar la aceleración de A vale 0, por lo tanto no nos aparece, y solamente nos va a aparecer el doble producto vectorial de omega por el radio, que es la aceleración normal, y el producto vectorial de la aceleración angular por el radio, que es la aceleración tangencial. Acá lo tenemos, lo hemos reemplazado, 0,5 vectorial 0,5 vectorial el radio, más la aceleración vectorial el radio. ¿Y qué tenemos que hacer acá? Y hacer los productos vectoriales. Primeramente hacer de adentro para afuera. Este K por I por J. ¿Sí? Una vez que resolvemos esto, ahora volvemos a hacer K por el resultado de este interno. No lo voy a leer al cohete. Ustedes realícenlo y hagan la práctica correspondiente, o sea, practiquen esto para que no se equivoquen. El tema es no equivocarse acá, cuando hagan estos productos vectoriales. ¿Ah? Bueno, finalmente, una vez que han resuelto todos los productos vectoriales, les va a quedar una ecuación en I y en J, o sea, la aceleración de B va a tener una componente en I y una componente en J, como no puede ser de otra manera. Bien, obtienen el valor de la aceleración de B. Ahora vamos a ver, una vez que conozco la aceleración del punto B, o sea, la aceleración del punto B, ahora nos vamos a ir al punto C. Entonces, vuelvo a colocar el sistema auxiliar X1 y 1 en el punto B y planteo la ecuación de aceleración de C moviéndose respecto de B. Que sería la que vamos a ver ahora. Entonces, la aceleración de C, el punto C tiene una aceleración que depende de la aceleración que tiene el punto B, más la aceleración que el punto C tiene respecto al punto B. En este caso, la aceleración de B no es 0, porque ahora el punto B es un punto que se está moviendo. Vale lo que acabamos de encontrar. Más la aceleración relativa de C respecto de B, que es la aceleración tangencial y la aceleración normal. Entonces, el planteo de las ecuaciones debe ser este que estamos haciendo. ¿Ah? De esa manera, debemos plantear las ecuaciones correspondientes. Una vez que tenemos planteada la ecuación, reemplazamos a cada uno de los vectores por el valor. ¿Ah? Entonces, la aceleración de B ya la acabamos de encontrar, por lo tanto la colocamos en función de sus componentes I y J, y las velocidades angulares de BC y de BC ya la hemos obtenido en el paso anterior. Obtuvimos cuánto vale la velocidad angular de BC, ¿sí? Por lo tanto, es cuestión de reemplazarlo. Y el radio de CB no es más que un radio que es la longitud del eslabón acumulador, que vale 0,2. Y como tiene solamente componente en el eje de las X, porque es un eslabón que está horizontal, solamente va a tener componentes sobre las X, como ya dijimos. ¿Ah? Entonces va a valer 0,2 según I. Bien, resolvemos todos los productos vectoriales hasta que llegamos a una ecuación que va a estar solamente en I y en J. Una vez que la tenemos, nos vamos a encontrar, como nos encontramos con velocidad, que en esta ecuación vectorial a la cual hemos llegado, de aceleración de C, tenemos tres incógnitas. Por un lado está la aceleración angular de BC, que es lo que tenemos que obtener, y por otro lado está la aceleración
absoluta de C, de la cual no conocemos nada. No conocemos ni módulo ni dirección. Por lo tanto, esta ecuación vectorial no la podemos resolver. Debemos plantear una nueva ecuación. Y por eso es que, como hicimos con velocidades, nos vamos a ir a mirar a C desde el punto D, como hicimos recién con velocidad. Entonces vamos a plantear una nueva ecuación de la aceleración de D con respecto al punto D, que va a ser la aceleración de D más la aceleración de C respecto de D, que es exactamente lo mismo. Como ustedes ven, esto es una cuestión de receta, básicamente. Plantear ecuaciones, lo que hay que entender es que yo estoy resolviendo este problema de velocidades o de aceleraciones teniendo en cuenta la pertenencia de los puntos con los distintos eslabones. Entonces, ahí tenemos que la aceleración de D ahora, como es un punto del bastidor, va a ser 0. Y nos va a quedar solamente la componente de rotación pura de la aceleración. Por lo tanto, como ayer dije, en este caso, al ser el punto D un punto del bastidor, la aceleración relativa, que es la aceleración de C respecto de D, se transforma en absoluta. O sea que la aceleración de C respecto de D, como D es un punto del bastidor, se transforma directamente en aceleración absoluta. Es la aceleración de C. Bien, ¿qué hacemos? Y reemplazamos directamente los valores correspondientes de omega, que ya lo habíamos calculado, que habíamos obtenido 0,41, el valor de omega. En la ecuación resolvemos los productos vectoriales, que es lo más trabajoso acá, y que hay que tener sumo cuidado para no equivocarse en el producto vectorial de K por J, después por K, este K por J me va a dar un I, luego voy a tener que hacer K por I, que me dará un J, finalmente un J, y así sucesivamente. Entonces, una vez resuelto esto, tengo cuánto vale la aceleración de C mirada desde D. Y anteriormente tengo la aceleración de C mirada desde B. Por lo tanto, ahora igualamos esta ecuación con esta ecuación. Entonces, en el primer miembro de la ecuación tengo la aceleración de C mirada desde D, y en el segundo miembro de la ecuación, la aceleración de C mirada desde B. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, a esta ecuación vectorial la voy a descomponer, o en sus dos ecuaciones escalares, que es considerar las componentes en Y, según el eje de las X, y las componentes en J, según el eje de las Y. Y de ahí despejaremos cuánto vale alfa, la aceleración angular de la barra BC, y la aceleración angular de la barra CD. Bien. Finalmente hemos obtenido que la aceleración angular de la barra CD de salida vale 1,04. Así como obtuvimos que la velocidad angular de la barra, de la misma barra, me pasé, era 0,41 radianes. Bien. Esto es la resolución del problema en forma analítica, planteando la ecuación de velocidad o de aceleración y reemplazando a cada vector por su módulo y por su versor. Y después resolver los productos vectoriales correspondientes para poder plantear finalmente la ecuación, el sistema de dos ecuaciones para poder resolver el problema. Bien. Vamos al mecanismo de manivela biela corredera. Ya van a ver
es más simple que el de cuadrilátero articulado. Bien, en este caso, el manivela biela corredera es el mecanismo que conforma al sistema que transforma la energía mecánica, la energía de combustible en la cabeza del pistón, o sea, en la cabeza de la corredera, y la aprovecha como energía mecánica en el eslabón de salida, en este caso, que es el eslabón manivela, que es el cigüeñal del motor. A través del cigüeñal nosotros sacamos el movimiento hacia las ruedas. Entonces transformamos la energía química del combustible, en la combustión de ese combustible, en energía mecánica en lo que sería la manivela, que es el cigüeñal. Entonces, acá nos dice que la manivela o cigüeñal de un motor gira a una velocidad angular 10 radianes en sentido horario. Sentido horario. Y con una aceleración angular de 20 radianes por segundo cuadrado, en sentido horario también. O sea que eso estaría diciéndonos que este cigüeñal o manivela está acelerándose. Bien, como siempre lo decimos, nosotros estamos encarando el análisis cinemático del problema. Por lo tanto, se entiende que deberíamos conocer toda la geometría de este problema. Por eso es que tenemos como dato las longitudes de todas las barras. La longitud de la manivela, la longitud del acoplador y qué es lo que nosotros necesitamos. La longitud de la barra manivela, AB, la longitud de la barra acopladora o biela, BC. Esto es todo lo que necesitamos desde el punto de vista geométrico. Y por supuesto el ángulo que forma la manivela con respecto a uno de los ejes, que en este caso es 45 grados. O sea que nosotros estamos analizando este mecanismo en este instante de tiempo. Hemos sacado una foto cuando la manivela forma un ángulo de 45 grados con respecto al eje de las X. Bien. Desde el punto de vista cinemático, y teniendo en cuenta que este es un mecanismo de 1 grado de libertad, si le aplicamos la ecuación de los grados de libertad, lo voy a repasar aquí porque veo que no lo tienen claro, todavía no lo redondean al tema. Redondear, o mejor dicho, redondear es asimilar al tema. Entonces, este mecanismo ya lo hemos analizado, pero de cualquier manera está conformado con cuántos eslabones. Es un cuadrilátero, o sea, tenemos el eslabón manivela, el eslabón biela, el eslabón corredera y el eslabón bastidor. Son 4 eslabones, o sea, es un cuadrilátero, que tiene una forma diferente, como ya lo dijimos en teoría. Tiene 4 eslabones, y cuántas juntas intervienen en este mecanismo para restringir los grados de libertad que tiene cada eslabón. Entre el eslabón bastidor y el eslabón manivela existe una junta de rotación, por lo tanto sabemos que esta es una junta completa y restringe 2 grados de libertad. Entre el manivela y el acoplador o biela también existe una junta de rotación que también es completa, por lo tanto le restringe 2 grados de libertad. Entre el eslabón corredera y el eslabón biela existe otra junta que es de rotación, por lo tanto le restringe 2 grados de libertad, junta completa. Y entre la corredera y el bastidor
que es la guía, o cilindro en el caso del motor, hay una junta completa de traslación. ¿Por qué? Porque esta junta le permite solo desplazarse en una dirección, que es la dirección del eje de la serie. Por lo tanto, en este mecanismo no existe existen todas juntas completas, no existen semijuntas. Si reemplazamos en la ecuación, van a ver que da grado de libertad 1. Quiere decir que yo necesito conocer todos los datos referidos a un eslabón del mecanismo. Por eso, cinemáticamente, debemos conocer la aceleración angular, y la velocidad angular de la barra entrada en este caso. O sea, no lo voy a considerar como motor a este mecanismo ahora, sino como un compresor. Yo coloco, por lo tanto, para completar la idea, quiere decir también que necesito un solo actuador para mover el mecanismo, para controlar el movimiento del mecanismo. Es decir, que a la barra AB le voy a asociar un motor, que va a ser el que va a hacer girar la barra de entrada B, tal que la corredera se va a mover, generando en este caso compresión de aire. Por lo tanto, se va a transformar en un compresor. Esta máquina va a ser un compresor, en este caso, según los datos que tenemos del problema. Bien. Si lo hubiésemos considerado como motor, yo tendría que haberles dado los datos relacionados con la corredera, básicamente. Bien. Como en el caso del cuadrilátero articulado, vamos a analizarlo exactamente lo mismo. Vamos a usar el sistema absoluto, que va a estar colocado ya sabemos, en lo que esté representando al bastidor. Por lo tanto, el punto A es un punto del bastidor, y en el punto A puedo hacer coincidir el origen del sistema absoluto. Y después nuestro sistema relativo lo iremos colocando en función de nuestra necesidad. O sea, de qué punto vamos a analizar su velocidad. Y en función de eso, iremos colocando el sistema auxiliar en un punto del cual conozcamos algo, y podamos de esa manera plantear la ecuación de velocidad según lo que nos dice el método del movimiento relativo. Entonces, si yo pongo mi sistema auxiliar en el punto A, voy a ver cómo se mueve el punto B, del cual no conozco su velocidad, y voy a poder determinar su velocidad, sabiendo que el punto A es un punto del bastidor y su velocidad vale 0. Entonces, de vuelta, esto es exactamente lo mismo. Vamos a, como dice el problema, vamos a colocar el sistema auxiliar en el punto A. Y entonces podemos plantear la ecuación velocidad de B igual a la velocidad de A más la velocidad relativa de B respecto de A. Como A es un punto del bastidor, su velocidad será 0, y nos quedará solamente la componente de rotación, que es cómo rota la barra BA respecto de mi sistema auxiliar, y en este caso particular, coincidente de cómo rota la barra BA respecto a mi sistema absoluto. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir antes. En este caso, como el punto A es un punto del bastidor, entonces la parte relativa de la ecuación, acuérdense que la velocidad de B es absoluta. Yo la veo desde mi sistema absoluto X, Y. La velocidad B sub A también la veo desde mi sistema absoluto. ¿Cómo se movería el punto A, que es el origen del sistema auxiliar, desplazándose respecto al sistema absoluto? Pero ¿qué pasó? Que yo hice coincidir los dos sistemas. Por lo tanto, ¿por qué? Por lo tanto, la velocidad B sub A vale 0. Y entonces, la velocidad de B respecto de A, que es la parte relativa, que es lo que yo veo desde mi sistema auxiliar,
y se transforma en absoluto. Es lo que les dije anteriormente. Bien. Perdonen que repita a veces lo mismo, pero trato de decirlo más de una vez para que de esa manera les quede el concepto. Bien. Entonces hemos planteado la ecuación de la velocidad vectorialmente y vamos a reemplazar a los vectores, vamos a expresar a cada uno de los vectores de esta ecuación en función de su módulo, conocido o no, y de su dirección, en función de la geometría de nuestro problema. Entonces, ¿quién sería la velocidad?